granjas avícolas, por ejemplo, vacunación casi con reloj en mano, ¿sí? ¿Ustedes creen que se les mueren gallinas? Sí. ¿O en los pollos de engorda se les mueren pollos en las pocas semanas que duran? No, ¿verdad? Entonces, sí, en el caso de las granjas, carretilladas diarios sacan en la mañana y al crematorio, según el destino que les den. ¿A venderlas? Sí. En el caso de los cerdos, igual. ¿Sí? Y le digo, y están con un plan de vacunación, digo que casi reloj en mano. Y tenemos pérdidas en la población de la especie que manejemos, la avícola o porcícola. En el caso del agave también, no es posible tener una plantación 100% plantas sanas, ¿ya? Porque hay problemas de enfermedades que, por ejemplo, el caso de la marchitez lo provoca principalmente el hongo fusario. Ese es un hongo que está en todos los suelos, ¿sí? En todos. Entonces, esterilizar los suelos es una práctica que ya quedó y se descartó, y no es ni conveniente, ni económicamente, ni ecológica, o sea, no tiene ninguna ventaja, ¿sí? Que es prácticamente esterilizar un suelo. Pero sí se puede, de menos en la plantación que tengo, donde decido sacar el material que voy a utilizar, pues selecciono plantas. Toda la planta que vea con síntomas de marchitez, por ejemplo, pues esa planta la marco, de tal manera que cuando entre la gente a sacar hijuelos, de esa planta no me saquen ninguno, ¿sí? Así debería ser, aunque fuera a vender la planta, ¿sí? Debería hacerlo así, aunque la planta no la vaya a utilizar yo, ¿verdad? Pero como digo, ¿qué pasa? Se busca cantidad, no se busca calidad. Y además, dicen, en tierra de ciegos el tuerto es el rey, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mucha de la gente que está buscando planta por primera vez está adquiriendo planta, pues le voy a vender lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, por esto luego vemos plantaciones que arrancan bien el primer año, ¿no? Prenden, enraizan y se ven muy bonitas, y de repente al inicio del segundo año o a mediados, con la vida del segundo temporal, de repente se empiezan a marchitar, o sea, y en una forma a veces que sorprende, ¿verdad? Y la gente se espanta. ¿Por qué? Porque estamos fallando en la selección del hijuelo. La selección, nos limitamos casi a escoger el tamaño que más nos agrada, o que tenemos referencias que es el mejor, ¿verdad? Pero digo así, platicando con productores, he encontrado que no coincide la opinión. Me dicen, no, para mí el mejor tamaño es este, ¿verdad? Y están casados con ese tamaño, y ese es el que planta, ese es el que sacan y ese es el que planta. Pero cuando estamos por primera vez, pues nos tenemos que dejar llevar de la mano por lo que se dice, ¿verdad? Entonces, a veces ahí es donde está la primer falla. Entonces, para tener un buen cultivo, tenemos que dar el primer paso, en el caso de la semilla, tener una buena semilla para aspirar a tener un buen cultivo, ¿verdad? Como decía, el caso del agave, como no es un cultivo de unos cuantos días, pues estamos supeditados a todos los fenómenos climatológicos que nos pueden afectar. O sea, una serie de factores que no están bajo nuestro control, ¿verdad? Todo lo que es el clima, bueno, las condiciones dependientes pues las escogemos nosotros, ¿verdad? Pero en la cuestión de todos los factores climatológicos, pues son factores a los que estamos expuestos, ¿verdad? Y esto en cualquier cultivo. Es uno de los riesgos que, a diferencia de otras actividades económicas, pues el agricultor los padece ciclo a ciclo durante todo el ciclo del cultivo. Desde que se planta o desde que se siembra hasta la cosecha, el riesgo está todos los días. Más de algún riesgo siempre va a existir.
Otro punto que se discute mucho hay, y que también, otra vez, el pretexto es el precio, ¿verdad? Yo digo, o sea, ¿cuántas plantas me van a caber en una hectárea? Pues depende a qué distancia voy a poner las hileras y a qué distancia voy a tener entre planta y planta, ¿sí? Esto a veces, las condiciones topográficas nos limitan la distancia entre hileras. En un terreno plano, la distancia entre hileras la podemos definir al gusto, ¿sí? Pero ya en un terreno que tenga una determinada inclinación, pues no, la distancia entre hileras se modifica, ¿verdad? O si no podemos usar maquinaria, ¿sabes? Ahí se justifica, bueno, ¿para qué lo pongo a 3 metros si nunca voy a meter un implemento agrícola con un tractor, ¿verdad? Entonces se decide y se planta entre hileras a menor distancia, ¿sí? Y por ejemplo, sí conocen el doble hilera, ¿sí, verdad? Ahí la ventaja es esa, o sea, son más plantas por hectárea. Entonces, igual, se echa número, ¿verdad? No es lo mismo 3,000 plantas, 3,500, a que tenga 5,000 plantas, porque eso lo multiplico por un promedio de kilos de cada piña y lo multiplico por el precio, pues la diferencia que me sale al momento de la cosecha, pues me deja impresionado, ¿verdad? Y me hace tomar decisiones en ese sentido. Entonces, en esto también hay mucha polémica, pues. Por ejemplo, vuelvo a las referencias del maíz, porque considero que todos los que ahorita están plantando agave tienen también experiencia o conocen algo sobre el maíz. En el maíz, por ejemplo, las densidades que yo empecé a ver andaban alrededor de densidades ya altas, eran de 25,000 plantas por hectárea, ¿sí? Ahorita andamos en las 100,000 plantas por hectárea, en el caso del maíz, ¿sí? Entonces decía, no, pero es que entre más plantas meta, la mazorca va a ser más pequeña y por consecuencia voy a tener menos kilos. Era un razonamiento lógico, ¿verdad? Pero ya, entonces hicieron trabajo, se hizo investigación y se demostró que mayor número de mazorcas, aunque sean más pequeñas, al final tenemos más granos, y más granos significan más kilos, ¿sí? Entonces resulta que se han podido incrementar las densidades de maíz, que ahora se habla de hiperdensidad en el caso del maíz. Densidades increíbles, ¿verdad? Pero se están probando, ¿no? Hay pruebas que demuestran que esto es posible. Entonces, la densidad sí va a ser al final una decisión de cada quien. Digo, salvo por limitaciones de condiciones topográficas, pues a veces no se puede meter más plantas aunque se quiera, ¿verdad? Y sí es cierto, más plantas por hectárea significan piñas que en promedio nos van a dar menos kilos, ¿verdad? Entonces ahí queda un tema por seguir creando polémica y llegar a lo mejor a conclusiones. El otro aspecto muy importante, o sea, al momento que vamos a hacer un diagnóstico del suelo del terreno que estamos eligiendo, pues es hacer un diagnóstico del suelo, ¿verdad? En cuestiones agronómicas, ya refiriéndonos a el sitio o la parte donde se desarrolla el sistema radicular de una planta, técnicamente se le conoce como suelo. El suelo es una porción de tierra que tiene vida, ¿sí? Aparte de la vida que nosotros vemos que se desarrolla al momento que hacemos agricultura, ¿qué otro tipo de vida tenemos en el suelo? Tenemos una gran cantidad de microorganismos, pero también hay insectos, o sea, hay una flora microbiana y bacteriana muy importante, y que también ahora, en base a estudios, se ha demostrado que
Los microorganismos resulta que son una parte muy importante para mantener la fertilidad de los suelos. Un suelo sin vida microbiana prácticamente es un suelo inerte, o sea, no hay vida en él. Y esto lo estamos induciendo a veces siempre, con el uso de agroquímicos, sean fertilizantes, sean insecticidas dirigidos al suelo, fungicidas. En general, los agroquímicos que van dirigidos al suelo, regularmente no consideramos que existe esa microbiota a la cual vamos a través del tiempo, vamos a destruir, ¿sí? Un ejemplo, bueno, vamos a terminar con para llegar al punto de nutrición, o sea, ¿qué le vamos a dar de comer a nuestras plantas de agave? Entonces necesitamos hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico del predio que decidimos, en el cual decidimos establecer el cultivo, pues primero, para hacer el diagnóstico necesitamos sacar muestras para poder hacer una determinación química, físico-química, para determinar qué cantidades tiene disponibles de los elementos que la planta requiere para su desarrollo. Para eso necesitamos hacer un muestreo. Hay diferentes métodos que podemos aplicar para obtener las muestras, que esto depende también del tamaño del predio, de lo regular que sea la figura del predio, pendiente, etc. Y se aplican esos diferentes sistemas que puede ser para tomar la muestra. Y el cómo tomar la muestra también. Se trata de tener una muestra representativa que nos dé información de los primeros 30 centímetros de la superficie del suelo, que es donde vamos a encontrar la mayor parte del sistema radicular de una planta. ¿Sí? No quiere decir que más abajo no. En el mismo caso, el maíz, o sea, las reglas se cumplen. El desarrollo aéreo que tiene la planta regularmente es el desarrollo de la raíz que profundiza en el suelo. ¿Sí? Y está comprobado, o sea, la planta se mide 4 metros de alto, una milpa, vamos a encontrar raíces a 4 metros de profundidad si las condiciones del suelo permiten que la penetración de las raíces se dé, ¿verdad? No es en automático. Entonces se hace un corte así, haciendo un pequeño excavación con una herramienta adecuada para sacarle una rebanada ahí, y esa rebanada es la que se toma, se guarda en una bolsa y se manda al laboratorio. En el laboratorio nos pueden determinar hasta 27 parámetros pueden ser determinados en el laboratorio. Dos factores muy importantes en una determinación de laboratorio es la materia orgánica y el pH. ¿De qué estamos hablando con materia orgánica? Nos da por consecuencia fertilidad, pero cuando hablamos del contenido de materia orgánica, mayor contenido de carbono. ¿vale? Mayor contenido de carbono. Sí, como origen de la materia orgánica. El agave, quienes han caminado en el monte o en áreas boscosas, pues especialmente que haya matorral mediano o alto, siempre el primer estrato de especies vegetales que encontramos en cualquier condición de estas, es común que encontremos agaves. A lo mejor no el agave sur, pero vamos a encontrar agaváceas, vamos a encontrar algunas especies que están siempre abajo de las plantas de mayor porte. Y regularmente esos suelos son ricos en materia orgánica, porque ahí está cayendo año con año el follaje de estas plantas. Entonces, el agave tiene una respuesta muy notoria entre desarrollarse en un suelo pobre en materia orgánica, que sea a un terreno que sea rico en materia orgánica. Y estamos hablando de suelos pobres, que es la mayoría de los suelos agrícolas de México. Estamos hablando de suelos pobres en materia orgánica. Esta pobreza de materia orgánica se debe al uso,
sea, la forma en que se cultiva la mayor parte de los cultivos. Y por ejemplo, todas las gramíneas se hace lo mismo, se cosecha y el resto de la cosecha se pasa se recoge la basura, muchos dicen basura, y se viene al empacador y se levanta, ¿verdad? Entonces a la tierra no se le regresa nada. La agricultura tradicional, en donde inclusive se dejaba descansar la tierra, y cuando se tenía unas vaquitas, que el burro, el caballo, etc., todo el estiércol que generaban esos animales iban a dar al terreno de cultivo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se mantenían en una buena proporción la disponibilidad de materia orgánica en los suelos. Entonces, por eso es importante la materia orgánica. La materia orgánica nos mejora mucho el suelo, nos da una mejor estructura, nos da mejor capacidad de retención de humedad. Habiendo materia orgánica, el suelo casi se vuelve una esponja. Un suelo sin materia orgánica, cuando está seco, con las tierras rojas, se agarran un terrón, le pegan y suena metálico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están bien compactados, no hay materia orgánica. El pH es otro factor muy importante. El pH se refiere a la acidez o alcalinidad del suelo. El pH se mide en un rango que va de 0 a 14. ¿Sí? 7 es un nivel neutro, y de 0 a antes de 7 es acidez, y el mayor es alcalinidad. El agave, con referencias, se habla de que manejado en un rango de 6, un pH de 6, es conveniente para el caso del agave. ¿Por qué? Porque el pH tiene una influencia a nivel químico en cuanto a la disponibilidad de los elementos para que la planta los tome. Un pH ácido genera o provoca que se bloqueen ciertos elementos, de tal manera que aunque yo los aplique vía fertilizantes, lo estoy aplicando, pero a la planta le cuesta mucho trabajo obtenerlos. Entonces, por ejemplo, es notorio, haciendo análisis, que terrenos cultivados, por ejemplo, con agave, los últimos 5 años, lleva uno al laboratorio una muestra de esas tierras, y regularmente están altos en fósforo y están altos en potasio. ¿Sí? Y tiene un pH de 4.5 o de 5. Entonces, esos terrenos a veces, nada más incorporando un mejorador, o sea, para corregir el pH, provocamos que se libere ese fósforo y que se libere ese potasio, de tal manera que en el siguiente cultivo las cantidades pueden ser mínimas, se reduce mucho la cantidad de fósforo y potasio que hay que adicionar para tener cuando menos el mismo rendimiento que se tuvo la última vez, con unas altas dosis de esos elementos cuando no estaba determinada la disponibilidad de ellos en el suelo. ¿Sí? Entonces eso es, ahí tenemos un tema económico también, ¿verdad? Sí. Sí, y el problema de los suelos ácidos es el problema de la presencia de aluminio. Son los ácidos, hace soluble el aluminio y por lo tanto pues, la planta está intoxicada. Así es, sí provoca intoxicación en ese caso. Sí. Pero digo, y son determinaciones, el pH es una determinación muy fácil de realizar y es barata de realizar. Hay inclusive potenciómetros, ¿verdad?, que son muy económicos y nos dan una lectura bastante acertada. Con lo cual pues nos lleva a determinar el usar algún mejorador para corregir ese, si es problema el nivel que está el pH, corregirlo. También en base al análisis del suelo nos va a llevar a que podamos determinar las necesidades nutrimentales del cultivo, ¿verdad? Hay información de cuánto requiere, con el análisis vamos a ver cuánto hace falta. Entonces de esa manera podemos tratar de suministrarle al agave, en base a ese diagnóstico, pues las cantidades más acertadas de acuerdo a las necesidades del cultivo, ¿verdad?
Los fertilizantes que de seguro algunos, la mayoría de ustedes pueden conocer, la urea, una fórmula que le llaman 1846-0, o el DAP, cloruro de potasio y algunos micronutrientes. Actualmente también, ya gracias a estudios más a detalle, pues he encontrado que no nomás nitrógeno, fósforo y potasio son los que requieren, sino que requiere otros que son en menores cantidades, pero por eso es importante la determinación, porque si yo uso lo que usa mi compadre, lo que usa el amigo, lo que me recomendó X y Z, o investigo por alguien que trabaja en tal empresa, oye, ¿qué aplicaron? No, pues ya aplican de esto, no, de eso le voy a echar, ¿sí? Entonces no estamos usando criterios pues que sean racionales en cuanto al propósito que tenemos, ¿verdad? De llegar a tener un ingreso importante de acuerdo también a nuestros costos, ¿verdad? Entonces siempre no debemos de perder de vista que tenemos que producir lo más que se pueda con el menor costo, o sea, con la menor inversión, ¿verdad? La fertilización, bueno, podemos tener determinado qué cantidades usar, qué fuentes usar, pero también es importante cuándo fertilizar, ¿verdad? Se puede fertilizar, en el caso del agave, se puede fertilizar en cualquier época del año, cualquier mes. No, ¿verdad? Regularmente se hace en el temporal de lluvias, ¿sí? Porque nuestro medio, el vehículo para hacerle llegar los nutrientes a la planta, pues es el agua. Entonces también de ahí la presentación de los fertilizantes también tiene que ver, ¿verdad? Yo, por ejemplo, se entera uno, ¿verdad? O en base a la información de fertilizantes, por ejemplo, de baja solubilidad o de liberación prolongada. Entonces, si yo estoy produciendo en condiciones de temporal, eso significa que la humedad no la controlo yo. Dependo de cómo llueva, cuándo llueva y cuánto llueva. Entonces, por ejemplo, ahí me va a servir un fertilizante de baja solubilidad o de lenta liberación. O sea, tendrá sentido o voy a tener provecho de utilizar un fertilizante con esa tecnología avanzada. No, si yo regulara la humedad, sería una combinación excelente, ¿verdad? Usar ese tipo de productos que ahora la tecnología nos pone, que la tecnología nos ofrece, ¿verdad? Entonces se tiene que tener todos esos detalles presentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo implica un costo. Con este motivo del precio alto, él me dice, oye, ingeniero, ¿le puedo echar otra fertilizada a mi agave? Oye, pues si hace 15 días, no, pero mira, es que hay humedad, yo creo que, pues, y además ahí me queda todavía, dice. Entonces, pues digo, no debe ser el criterio, ¿verdad? Sino, por ejemplo, en los sistemas de alimentación, en los animales, en las granjas, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi padre criaba animales, unos cuantos cerdos, de tal manera que les daba de comer en la mañana, les daba de comer al mediodía y les daba de comer en la tarde. Bueno, pasa el tiempo, se dijo, no, pues es que los animales, si les tenemos el acceso libre al alimento, rinden más. Entonces, eso es algo que se cambió y ahora las aves y los cerdos tienen a libre acceso, ¿verdad? Día y noche, que ahora les ponen luz y los hacen también cenar toda la noche. Y en el caso de los cultivos, pues no porque le eches más va a aprovechar más. En los cultivos tenemos el problema que hay un nivel en el que los vamos a intoxicar, ¿sí? El animal lo hace, no es que sea más prudente, sino que se sacia y ya no come. Pero de repente, si nosotros le damos un concentrado y se lo dejamos también a libre acceso, pues también lo vamos a reventar, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo normal ya ahorita en la alimentación animal es libre acceso. En la agricultura
de riego y agricultura, no sé, controlada, pues sí, se le puede, mientras, o sea, con sistemas de riego donde se le suministra el agua, igual, así como se le suministra el agua, ahí se le va dosificando los nutrientes, ¿sí? Y pareciera que está a libre acceso, ¿no? Pero como la planta no puede ir por él, bueno, se lo estamos haciendo llegar vía el riego. En el caso del agave, ¿no? Estamos sujetos a condiciones de humedad que no dependen de nuestro manejo, de nuestro gusto, ¿verdad? Llueve, puede llover poquito, puede llover mucho, puede caer una tormenta muy intensa. ¿Qué pasa si fertilizamos y no cubrimos el fertilizante o no lo enterramos? Ese día nos cae una tormenta de estas extraordinarias. ¿Qué va a pasar con el fertilizante que acabamos de dejarle ahí? Se lo lleva el agua. ¿Ah? Se lo lleva. Y ahora, también, a veces dice, oiga, pues debí haber fertilizado, pero no fertilicé, se me pasó porque no tenía dinero, porque no había gente, etc. Y lo echa ya cuando pues ya faltan las últimas lluvias. Pues resulta que no se alcanza a disolver. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasó ya ahí? Fuimos ahí, sí, como dicen, voy a ir a tirar fertilizante, y sí, efectivamente esa planta fueron a tirar. ¿Sí? Se cumplió el dicho, ¿eh? Es que voy a tirar fertilizante, bueno, cuando no lo aprovechan la planta, sí, fuimos y lo tiramos. El coco para todos, ¿verdad? O sea, el control de las malezas es la batalla, una de las batallas más difíciles de librar en el caso específicamente pues del agave. En todos los cultivos las malezas es un problema. Las especies que nosotros señalamos como malezas, o que hace un tiempo más atrás se les conocía como malas hierbas, ¿sí? Esas son malas porque compiten con el cultivo, compiten con el propósito que yo estoy tratando de lograr, ¿sí? De hilo de malas hierbas. Y ahora se usa como un término agronómico, ¿verdad? Malezas. Pero ¿qué hacemos? Algunos me digan, para el control de malezas, ¿qué ha hecho? ¿A qué ha recurrido? ¿A quién consulta? ¿O cómo logra hacerlo? ¿O cuál fue su primera experiencia? Y no, pues que yo le hago así. Selladores. Ahora, ¿por qué se ha vuelto tan común el uso de selladores, que son herbicidas preemergentes, hablando en términos técnicos? ¿Sí? Preemergente porque nos evita que emerja esas plantas que les decimos malas hierbas. ¿Por qué lo preferimos? Por comodidad. Comodidad, es fácil. ¿Por qué? Porque con una sola acción a veces logramos salir el ciclo del temporal de lluvias. ¿Qué pasa cuando nos falla la sellada? Sí, pero digo, al momento que dice me falló, primero buscamos a quién echar la culpa. No, me vendieron ya este producto, yo lo vi usado ya varios años, ya no lo hacen como antes. Pero ¿qué pasa? Que todos los agroquímicos tienen recomendaciones de uso, ¿verdad? Y algunas de esas recomendaciones a veces se refieren a condiciones que debemos tener de humedad. Entonces, en el caso de un sellador, se dice que no debe durar más de 8 días sin que haya lluvia, y nosotros aplicamos el herbicida y nos llueve hasta los 15 días, los 12, 15 días, la efectividad de ese herbicida no va a ser la que nosotros esperábamos o la que habíamos visto en otros ciclos. ¿Sí? Entonces, el seguir las recomendaciones o observar esas condiciones que nos dice que debe haber en el suelo, si las pasamos por alto, es no, así me la voy a jugar. Bueno, es decisión, ¿verdad? Como digo, de quien está haciendo el gasto. También hace ya tiempo, y ahorita es raro verlo, pero aquí en la zona se intercalaba mucho el maíz.
2 o 3 años, había lotes entre el agave. Después, con lo que buscábamos era tratar de sacarlo más rápido y que crezcan más las bolas. Entonces se vio que siempre cuando le metíamos maíz, pues se llevaba más tiempo y no desarrollaban igual las piñas. Entonces, ¿por qué? Porque la sombra, en el caso del maíz, el maíz se alcanza a sembrar el agave. Sí nos afecta el rendimiento del agave. En cambio, usando especies de porte bajo, que puede ser frijoles, puede ser cacahuates, cualquier cultivo que no rebase la altura de la planta del agave puede perfectamente combinarse en el plan de aprovechar el terreno, y cuando pues las condiciones o disponibilidad de mano de obra, etc., una serie de cuestiones, ¿verdad?, que en un plan comercial regularmente no lo vemos, ¿sí? No vamos a ver a Cuervo intercalando frijol, a Sausa intercalando cacahuates, ¿verdad? No lo vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, esto ha venido pues cambiando, aunque desde el punto de vista ecológico se recomiendan estas prácticas, ¿verdad? Para el control de esas malas hierbas, tengas ahí por poner una lista de algunos productos comerciales, que algunos son muy conocidos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos las especies que se han ganado el título de malas hierbas, los que se les da su nombramiento de ser malezas. Hay dos grandes grupos. De hoja angosta, ¿cuáles son las de hoja angosta? Zacates. Sí, todos los zacates, todos los pastos, o gramíneas en general, y hojas anchas, pues, todas las demás especies que no tienen nada que ver con las gramíneas del pasto. Aquí tenemos algunos productos, también los preemergentes, que son los selladores, y postemergentes, que es para eliminar la hierba ya después que no nos funcionó el sellador. La siguiente es usar preemergentes. Ciertamente se usan mezclas de tanto preemergentes como postemergentes. El control de maleza puede ser manual, algo que prácticamente no se hace, ¿sí? Inclusive a veces cuando la maleza nos ganó y que no falló totalmente, herramientas para hacerlo manual, con herramientas conocidas, la cazanga, el asadón, coas. Ya cuestiones mecánicas, pues hay desde las rastras, desbrozadoras, desbaradoras, y hay también su uso es limitado dependiendo del tamaño y la edad del cultivo. El otro detalle importante, la cuestión de las plagas, también estas varían pues dependiendo la etapa del cultivo. Pero por ejemplo, también aquí otra vez la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que nos permita llegar a un buen término? Prevención. ¿Sí? Plagas y enfermedades, la prevención es un aspecto muy importante a tratar de aplicar. ¿Cómo podemos prevenir? Tenemos que identificar la plaga. Las malezas tenemos que identificarlas. Entonces, en las plagas hay que conocer su ciclo biológico. Nada más para tener de referencia y de modelo el caso de la gallina ciega. ¿Quién no ha oído hablar de la gallina ciega? Misticuil. ¿Sí? Es famosa la gallina ciega. El mayatito que está en la parte central de arriba, aquí en la zona se conoce como chicatana. ¿Sabían ustedes que ese es el papá de la gallina ciega? ¿Sí? Ese puede ser el papá o la mamá, pero ese es el adulto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando están empezando las lluvias, a las primeras lluvias? ¿Cuándo vemos las chicatanas? En ese tiempo, ¿verdad? Las vemos revoloteando en las lámparas. ¿Sí? Y en ese momento no lo relacionamos
con la plaga del suelo, que es la gallina ciega. Porque si en ese momento que estamos viendo la chicatana, dijeron, esta es la que va a ir a dejar sus residuos allá y al rato ahí van a estar los gusanos de gallina ciega, trataríamos de acabar con ellas. Pero nadie combate las chicatanas. ¿Sí? ¿A que no? Nadie, porque no, es inofensiva. Y sí, en ese estadio, o sea, cuando es adulto, no le causa ningún perjuicio a ningún cultivo, porque esta, como es una plaga que ataca la raíz, es plaga del maíz, de todas las gramíneas que se cultivan, hasta de frutales en la raíz. ¿Sí? Pero no lo relacionamos con ningún insecto volador. Y sin embargo, si vamos a decir, si todos los agricultores conscientes de que la chicatana es la que deja pero cuál después va a venir la gallina ciega, pues de menos usaríamos trampas y no insecticidas, y bajaríamos la población y disminuiríamos la incidencia de esa plaga en el suelo, sin necesidad de insecticidas. Ahora, ustedes es común que encuentren recomendaciones, dice, para aplicar insecticida y control de la gallina ciega, cuando encuentres 2 larvas en cada planta, o sea, en 10 plantas encuentras 2 plantas que tienen 2 larvas, aplica insecticida. Pero cuando están pequeñitas las larvas, o sea, las vas a encontrar en un muestreo rápido en el suelo, son mucho menores que el tamaño de un grano de arroz, o sea, ese es un pedacito de un grano de arroz. Las vamos a ver pues cuando ya están bien desarrolladas, cuando ya están como para camarón coctelero, ¿sí? O un poquito más grande del que traen las sopas Marucha. El detalle es que si en ese momento nos damos cuenta que tenemos gallina ciega, este animalito ya tiene ahí 15, 20 días trabajando, ¿sí? Y la gallina ciega corta la raíz, o sea, no porque se la va comiendo, la corta para que se pudre. Entonces corta, de cuenta que cosecha, va dejando ahí, y ya después se alimenta cuando se está pudriendo esas raíces, cuando se hace la ingesta. Pero como su trabajo nomás es cortar y cortar, a veces una planta de agave recién enraizada, cuando tiene problemas de eso, la sacas y parece que la rasuraron. Esa planta, cuando venga la sequía, después de que abrió bien y que la vimos bonita, se empieza a marchitar. Pero no por el efecto físico de que le cortó la raíz, en parte sí, pero el detalle es que como ahí tenemos fusarium en el suelo y hay condiciones de humedad, por ahí entra el fusarium. El fusarium requiere de una herida, o sea, la mayoría de las veces requiere de una herida para infectar la planta. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, heridas, o sea, las heridas nos pueden infectar, pero estamos entre los bichos, o andan los bichos ahí, no nos hace nada. Pero tenemos una herida y podemos tener la infección, pasa con la raíz. Y a veces dicen, oye, pero si hace 20 días las plantas estaban bonitas, como lechuguitas bien, las pencas bien, y ahora regresé y están marchitas todas. ¿Sí? Ahí tenemos problemas de fusarium que está entrando, estamos viendo síntomas a consecuencia de un daño de gallina ciega. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de controlar la gallina ciega, pero hay que hacerlo oportunamente. ¿Verdad? Cuando ya los desarrollamos, los engordamos y los matamos. O sea, esa estrategia no funciona. ¿Sí? Vamos a gastar, pero ya está el daño. Y las consecuencias del fusarium y todo eso se nos van a venir. ¿Verdad? Entonces, por eso la importancia de conocer el ciclo. Le voy a mencionar otra, que es el picudo del agave. Sí, yo creo que todos los que están aquí han oído hablar del picudo. A lo mejor no porque sea tan picudo, pero él tiene sus propias características. ¿Han visto volar un picudo? Yo he oído compañeros agrónomos aseverando que el picudo no vuela. No es cierto, es un insecto.
vuela. Que es de vuelo corto, esa es otra cosa, pero sí vuela. ¿Verdad? En una ocasión estábamos en un predio, estaba precisamente checando picudo, y dijo uno, no, me dice, lo bueno, y era un predio muy infestado, dice, lo bueno que el picudo no vuela. Como diciendo, si no, ¿cómo estaríamos? ¿Verdad? Y en ese momento, uno de los que estaban ahí levantó vuelo. Lo sacó de esa idea. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde se mueve el picudo en la planta? ¿Lo encuentran en la punta de las pencas? No. Entonces, lo va a encontrar después, en el segundo tercio hacia la base de la penca. Esa es su área donde él se desplaza. Ahora, ¿cuándo sale el picudo? El picudo sale a buscar pareja. ¿Sí? Cuando anda haciendo el cortejo a la hembra, es cuando él anda ahí. Y es cuando raspa la base de las pencas. ¿Sí? Entonces, cuando vemos una raspadura por ahí, puede ser de picudo o puede ser del escarabajo funerario, pero se deja raspaduras más grandes. Pero la del picudo son más leves, pero se notan, sobre todo cuando están frescas. Así, bueno, en la mañana y están recién. Si revisas uno con cuidado, te vas a encontrar un picudo por ahí. ¿Sí? Entonces, es un momento oportuno para combatirlo químicamente. ¿Sí? Ahora, si yo quiero usar eficientemente ese químico, si yo conozco cuál es su área favorita, dónde se mueve la planta, tendrá caso, en este caso llego y aplico con un dron, para que no quede ni uno. Estaré haciendo un buen manejo del insecticida. Sí voy a lograr el propósito, pero me voy a llevar al resto de especies insectiles que hay ahí. Sobre todo, si me dejé guiar, pues si no, recomienden un insecticida que sea bueno, o sea, que barra con todo. Cuando puedas hacer una aplicación dirigida a esa área de la planta, voy a gastar a lo mejor la mitad o menos de producto para hacer una aplicación. Entonces, de ahí la importancia de conocer otra vez, de conocer el ciclo y los hábitos de la plaga. ¿Cómo vamos a pelear a combatir un enemigo? ¿Cómo vamos a pelear con un enemigo? Conociéndolo. Tenemos que buscarle, como dicen, su talón de Aquiles, ¿verdad? Porque si le vamos a dar palos de ciego, pues vamos a gastar. Pero es que el agave paga, así que no importa el gasto. No tenemos que llegar a eso. Entonces, en los métodos de control, tanto malezas y plagas y enfermedades, tenemos que hablar hablar del control integral de las plagas, control integral de enfermedades, que implica el uso de todos los recursos disponibles, tecnológicos que hay, pero hay que combinarlos, ¿verdad?, para tener un mejor resultado. En el caso de las malezas, si queremos hacerlo puramente con químicos, estamos contribuyendo mucho en problemas de contaminación ambiental y sobre todo del agua. ¿Sí? Imagínense ustedes, por ejemplo, la presa de las Urdes, la de Tepa, uno de la Calderón. Toda la superficie alrededor plantada de agave. ¿Cómo está el agua? El agua está más roja que otras veces. ¿Por qué? Por problemas de erosión. Y en esa parte que se erosiona, ¿qué es lo que va principalmente de químicos? Los selladores. Regularmente los químicos, en el caso de los selladores, donde se adhieren es en las arcillas, ¿sí? Y la arcilla es la que el agua arrastra y se lleva a los cuerpos de agua. O sea que ahorita en Guadalajara vamos a empezar a tomar agua con sellador. Pues ahí está Chapala. ¿No? Sí. Entonces, pues por todo eso tenemos que tener esos cuidados. O sea, sí hay que preguntar, pero no nos dejemos guiar. O sea, yo lanzo una pregunta en el Face, o lanzo una pregunta en el WhatsApp y me llegan como 10, 15, 20 respuestas, ¿verdad? O sea, habemos muchos acomedidos que inmediatamente contestamos, échale esto. A mí a veces me consultan por teléfono. Les digo, cuando se enferma tu pequeño,
le hablas al médico y le dices cómo está, o lo llevas al médico. No, pues lo llevo. Entonces, ¿cómo pides que yo te dé una recomendación vía telefónica? No es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿Es un ser vivo? ¿no? Y para hacer un diagnóstico necesitas ver el sujeto o el objeto del que te están hablando. De otra manera, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, pero en base a un supuesto, ¿voy a dar una recomendación? No, es lo que no se debe hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos un picudo. No es el origen de esa planta muerta, no es el picudo. El origen de esa planta, la muerte de esa planta se debe al problema de cercospora, de enfermedad. Pero el picudo le encanta dejar su descendencia en una planta que está próxima a entrar en proceso de pudrición, de tal manera que si yo dejo una planta que a todas luces veo que ya no va a llegar a cosecha, y la dejo ahí, al paso del tiempo, en el ciclo o en un año, se pudre, pero en ese proceso se convierte en una incubadora de picudos. Entonces, si yo no dejo que las plantas muertas se pudran en el predio, voy a combatir el picudo en la forma más eficiente que pueda haber. Eso es para alimento. ¿No? Y es que ahí se está reproduciendo, se convierte en una incubadora. Entonces, sí, en los folletos que finalmente hay y se señala la destrucción de las plantas, pero no se hace hincapié en el momento que hay que hacerlo. Hay que evitar que se pudra. A nivel de un pequeño productor se puede hacer, a nivel de grandes extensiones igual se puede hacer, porque haciéndolo permanentemente no se te acumulan las plantas y al final vas a reducir tus gastos en insecticida en forma extraordinaria, ¿sí? Con todas las consecuencias que hay del uso de ese agroquímico. Hay que sacarla toda esa planta del predio. No, ¿qué pasa si por qué tarda mucho en su proceso de desintegración? Tiene raíz. Tiene mucha humedad, ¿verdad? Y por eso tienes una pudrición aguanosa, y tarda mucho. Entonces da tiempo que se den más de un ciclo de picudos, ¿sí? Si yo lo parto, por más pequeña que esté la piña, la parto en 2 o en 4 pedazos, dependiendo del tamaño, provocando su deshidratación, ya no se va a poder. Estando deshidratada, no puede ser incubadora de picudo. ¿Sí? Que aparte que le echas un puño de cal o cualquier otra cosa, bueno, pero con el simple hecho que tú la partas, se deshidrata y ya no sirve para que el picudo se incube. ¿Por qué encontramos hasta hijuelos con daño de picudo? Porque no hay donde más ir, ¿sí? Entonces, cuando hay una gran cantidad de insectos, pues van a buscar dónde hospedarse, y no van a buscar plantas voy a buscar plantas de más de 4 y 5 años, o ya plantas de maduración, ¿no? Lo que encuentren lo usan de hospedera. Entonces encontramos hijuelos dañados por picudo, ¿sí? Pero es ya cuando tenemos problemas de infestación fuertes. Pues este es otro ejemplo de por qué la importancia de cómo podemos prevenir los daños y estas son de las plagas más importantes: picudo y gallina ciega. Ese es el rinoceronte, ese es el daño que ocasiona igual. O sea, ahorita que hay plantaciones jóvenes, es común encontrarlo en planta joven, ¿sí? Pero no quiere decir que preferentemente las busque. Eso es lo que hay y eso es lo que él ahí hace su avería. Lo blanco que ven ahí se llama piojo harinoso o algodoncillo, le llaman también. Del lado izquierdo tenemos escama armada, casi en la punta hay unas catarinitas, con unas mariquitas. Se alimenta del escama. La parte exterior que vemos de la escama es una costra con la cual se está protegiendo el insecto. Es un insecto de textura muy blanda, entonces ocupa esa caparazón para protegerse del sol, de la lluvia, del viento, etc. Entonces la catarinita llega y con sus pinzas levanta la costra esa y se engulle el insecto.
¿sí? Cuando nosotros pues, a veces vemos, oh, es que tengo, la penca está así, se ve así, y me mandan una foto y sí, la penca que me mandan pues, está llena de escama. Pero vas y ves y resulta que es una planta entre 100 que está así. Y sin embargo, él preguntó en el film, no, échale 2 litros de malateón y te va a quedar, pero libre de escama. Pero va a barrer con las catalinas, va a barrer con todo, casi con todo lo demás que hay. Entonces, ¿eso es bueno que tenga la Catarina? claro. Sí, es un insecto benéfico y del conocimiento de esas cadenas que se dan de alimentación de insectos, pues se ha desarrollado también el control entomológico, control biológico, control microbiano, ¿verdad? En sustitución para desplazar los agroquímicos. ¿Y el bolsillo qué lo genera? Es un insecto también que se cubre. Haz de cuenta, sí, son pequeñitos. Haz de cuenta que ese insecto está haciendo espuma. Sí, y luego con eso se protege del sol, se protege de la lluvia. Así como es esa planta, por ejemplo, una tormenta, de las primeras tormentas que sabe caer al inicio del temporal, lo tumba. ¿Sí? Pero sin embargo, tú lo ves así y te espantas, ¿no? Y preguntas en el Facebook, oye, ¿qué le echo? No, yo le eché así, o mi compadre le hace así. O sea, en estos 2 tipos de plaga no es necesario. O sea, hay que hacer bien el diagnóstico. Y si es una que otra planta, no. Yo tengo una, tengo una nomás con. Es dejarlo. O dejarla, o si tú le echas un agua jabonosa también, o agua con aceite también. Estos organismos es fácil matarlos por asfixia. O sea, como no se mueven, o sea, tienen poca movilidad. Sí se mueven, no voy a incurrir el error de decir, no vuela. Sí se mueven, pero sí mueven. Tenemos las plagas más conocidas, las ciegas, las enfermedades. El del lado izquierdo pues se le conoce yo como jaspeado amarillo, espina roja. Helicobacteria es una bacteria que provoca la pudrición del cogollo. Esa es de las más mortales. Todo lo que llega a dañar el cogollo probablemente termina en muerte de la planta. Otras no. No hay nada para eso. Bueno, depende de lo avanzado. ¿Sí? Ya cuando hay pencas adentro negras, ya es muy difícil de separar. Lo de las espinas rojas tiene mucho que ver, tal vez está con nutrición o baja fertilidad del suelo donde están. Esta se asocia también a problemas de fertilidad y nutrición, el jaspeado amarillo, pero también, aunque no se ha llegado a definir completamente si es una bacteria o es alguien hablaba por ahí de un microplasta. Esta es cercospora, ese es el daño típico. Hay veces que la planta no. El ganso le llaman a esa primera, ¿no? Le llaman así porque a veces el daño se da de un lado y provoca que el cogollo se tuerza, o sea, ya no sigue creciendo igual. Se afecta el tejido, el meristemo primario y se desvía y se tuerce y le llaman cuello de ganso. Esta ya es más avanzada. Hay veces que pues, llegan a cosecha porque no se mueren completamente, pero a veces 3/4 partes de la piña no sirven. Se hace con el leño. Todas las pudriciones por hongos son secas, tienden a ser secas. Aquí tenemos el problema del fusarium. Aquí el fusarium no está en las pencas, el síntoma de la penca encarrujada es consecuencia de que la planta no tiene raíces, entonces no hay flujo en el sistema vascular de la planta de tal manera que se deshidrata y pues se marchita. Sí, el problema es la raíz. Es la raíz, que su origen puede ser un ataque de gallina ciega que propició la infección. El doctor José Luis Martínez, él en un estudio hizo una determinación de los diferentes niveles de
caso del fusario, de su avance. Del lado izquierdo al derecho tenemos dice, leve o cero, es cuando inicia unas pocas pencas, y las de abajo hacia arriba se empiezan a encarrujar. Nivel 2, nivel 1 ya hay más pencas, nivel encarrujadas, y nivel 3 ya hasta la última penca que está por abrir ya tiene dificultad de despegar porque ya está encarrujada. Hasta el nivel 2 se puede revertir, se puede detener el proceso, se combate. Hasta el color cambia. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir fusario? Seleccionando un terreno que no tenga problemas de exceso de humedad, controlando la plaga del suelo. Con esas dos cosas vamos a limitar mucho la presencia de fusario. No intoxicarlo con herbicidas. Los herbicidas, cuando se intoxican por herbicidas, haz de cuenta que bajan las defensas y provoca que sea más susceptible de infectarse por cualquier enfermedad. La nutrición es muy importante también en la prevención de las enfermedades. De la cosecha, les decía al principio, lo mencioné. ¿Cuál es el momento de jimar? Cuando llegue el comprador, me convenza, ¿sí? Pero claro, si hablamos realmente en términos racionales, tiene que ser el momento de cosecha del agave es cuando fisiológicamente alcanza su madurez, o sea, termina su desarrollo. La etapa en que termina su desarrollo es con la floración. Al momento que emite el aparato floral, quiere decir que la planta llegó a su ciclo. Es el momento en que entra en la etapa de reproducción. Florece para producir la semilla, por consecuencia asegurar su permanencia como especie. ¿Pasa después de los 5 años? Bueno, sí, regularmente, ¿verdad? Digo, antes era, lo veías hasta los 8. En los acelerado que está entonces. Así es. Muy bien. Bien, pues es todo por el momento y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Sí. Retomo una frase con la que cerró ahorita. Retomo una frase con la que cerró ahorita su presentación. Si la nutrición es importante para prevenir el ataque al agave, quienes lo atacan son insectos. Pregunto yo, ¿los insectos están especializados únicamente en el agave o hay otras plantas de las cuales se pueden nutrir y que pudieran servir como fuentes de nutrición alternas al agave? Lo común es que encontremos insectos plaga especializados en cada uno. Dar un ejemplo como de repente se salen del cuadro. Yo he encontrado gusano cogollero en el agave, un gusano cogollero de maíz en el cogollo. Sí, porque vemos que a lo largo de la evolución de las especies, los muy especializados tienden a desaparecer. Estos insectos en algunas partes de mi rancho, donde no hay agave y se reproducen, entonces quiere decir que hay otras plantas de las cuales se alimentan. Todo el meollo igual sería, ¿no? Y usted lo recomienda, ¿no? Si es necesario hacer un enfoque ecosistémico, Sí, ¿no? Ver cuáles son las fuentes alternas de estos insectos y qué sería, creo yo, lo más recomendable, ¿no? Sí, Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Una pregunta?